Buen día, doctor. ¿Cómo te va? Buen día, Camilo. Muchas gracias por tu amabilidad, por la ayuda, Camilo. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Y Discúlpame que usted? estoy un poquito agripado, discúlpame un segundito y ya arrancamos. Un poquito agripado, me ha dado muy duro el frío. Bueno, ustedes me dicen si, Camilo, entonces la idea es la siguiente. Primero, agradecerles a ustedes, a todo el grupo. Nos acompaña el grupo de urología también, muchas gracias a ellos. Vamos a hacer una revisión muy concreta sobre los aspectos de la fisiología miccional. Ustedes tienen, en este momento, pues Camilo tiene un PowerPoint, perdón, una charla que es corta, pero es muy concreta, que ustedes la pueden revisar. Camilo la va a ir pasando a medida que yo le diga para que la miremos, y tienen un artículo de los muchos que hay, pero es un artículo que me gusta porque es muy sencillo y muy concreto, lo que creo yo que ustedes deben conocer, leer, revisar, más lo que podamos desde acá nosotros, pueda yo darles el día de hoy como orientación. Podemos empezar, Camilo. Sí, doctor. Doctor, pero ¿cómo así que yo presento? No, usted me va pasando a mí las imágenes para que aparezcan acá, y de la charla que yo te di, yo voy dando la charla. De la charla que usted me dio, doctor. Eso fue lo que te expliqué, sí. Yo te envié sí, sí. Ah, bueno, entonces a Juan. Bueno, a Juan. Bueno, a Juan. Doctor. Sí, también las pueden ir mirando. Sí, discúlpame, Camilo, sí, a Juan. Bueno, entonces podemos ir y empezar si ustedes quieren. Bueno, yo les voy hablando. La fisiología de la micción, pues es un tema interesante, es un tema complejo. Sin embargo, hay muchos aspectos importantes que ustedes deben tener en cuenta. Lo primero que todo, exacto, ahí ya está fisiología de la micción. ¿Me están escuchando bien? ¿Y la están viendo? Sí. Perfecto, Sí, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. doctor. Bueno, hay muchos aspectos de la fisiología de la micción importantes, pero empezaremos diciendo que la micción es un mecanismo complejo. Realmente la micción es un mecanismo complejo. Quizá de todos los reflejos fisiológicos en el ser humano, la micción sea uno de los reflejos que se deben aprender, elaborar evolutivamente más complejos. Por eso hay tanto trastorno miccional. Y esto es debido a que cuando se nace, aún se considera que el funcionamiento de la vía urinaria, como muchos otros sistemas del cuerpo humano, puede ser aún inmaduro, pero quizá en la vía urinaria se nota más, y es entonces un reflejo que debe ser aprendido, que debe ser consciente, que debe ser muy bien elaborado a nivel cerebral alto, y que por tal motivo es complejo. Básicamente, la función en la vía urinaria es convertir una serie de conductos, de vías, de tuberías, digámoslo así, lo que es el tracto urinario alto y el tracto urinario bajo. Básicamente asimilarlo como toda una estructura mecánica, pero que tiene que tener un control, porque el riñón finalmente cumple una función de depurar 3, 4 litros por minuto, filtrar una orina para eliminar productos de desecho tóxicos para el organismo, pero esta orina ya es diferente en el comportamiento, en el sentido de que tiene que tener un control voluntario. Es decir, que esa tubería, esos conductos de la vía urinaria alta, y en especial la vejiga, la uretra, los esfínteres, se comportan como una unidad urinaria inferior urodinámicamente activa, y que tiene que tener unas funciones que finalmente tiene como objetivo lograr almacenar la orina y lograr eliminarla cuando socialmente sea necesario hacerlo.
Ese hecho de hablar del concepto de continencia, que es la capacidad de contener la orina hasta que socialmente sea necesario, es decir, que usted pueda estar en el centro, en cine, pueda estar comiendo y no se le esté saliendo la orina. El riñón cumple con filtrarla y mandarla a la vejiga, vía ureteral, la vejiga cumple con llenarse, pero esa función de llenar, almacenar, y finalmente esa función de evacuar completamente sin que quede residuo, todo un proceso fisiológico complejo, doble, que es antagónico a la vez, una parte para llenar y otro tiempo para evacuar. Ese proceso hace y requiere de una complejidad enorme que finalmente tiene que ser neuroquímica y más que neuroquímica, neurológica compleja, que va a requerir de una serie de estructuras, tanto a nivel urinario bajo, a nivel pélvico, a nivel sacro, a nivel lumbar, a nivel protuberancial y a nivel cerebral, muy integradas, que vayan haciendo que estas funciones de almacenamiento y de evacuación en lo que corresponde al acto miccional sean realmente fisiológicas y ante todo sean sociales, es decir, que cumplan un criterio humano y un criterio fisiológico de continencia, es decir, que el ser humano mentalmente las pueda controlar, es decir, que usted pueda orinar cuando usted quiera y socialmente crea que es conveniente orinar y pueda contener su orina socialmente cuando usted cree que no quiere orinar, no tiene por qué estarse orinando a toda hora o solamente llenando y no ser capaz de orinar como puede ocurrir en las lesiones medulares. Siguiente. Para esta es muy importante tener en cuenta que entonces nosotros tenemos una estructura anatómica, en este caso la vía urinaria baja, que comprende lo que es la vejiga, el trígono vesical, el cuello vesical, la cápsula prostática, el esfínter externo o estriado externo, que es un área en la puntica, digámoslo así, de la próstata, que no es por dentro de la luz uretral, sino es una serie de actividad muscular externa que le da un tono compresivo a la uretra a ese nivel para que permanentemente permanezca cerrado cuando socialmente se necesita. Lo que llamamos el esfínter externo. El cuello vesical o esfínter interno, la cápsula prostática, el músculo liso de la cápsula hacia el cuello, perdón, el trígono vesical, la vejiga, la vejiga como un órgano muscular, pero también con una cantidad, como ven ustedes ahí, de tejido elástico, músculo liso, tejido elástico, que le permita esa capacidad de elasticidad y de compliance. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es la capacidad que va a tener esa vejiga de distenderse y dejarse agrandar, digámoslo así, a medida que se va llenando de orina y de volver como un cauchito, digámoslo así, a su posición normal una vez evacúe. Esa capacidad se llama elasticidad. Esa elasticidad está dada por un músculo liso sano, un tejido elástico sano, y no un músculo liso dañado, atrofiado o cicatrizado por procesos de obstrucción, prostatismo, crecimiento prostático, trauma, infecciones, cirugías donde se baje la capacidad, radioterapia, tuberculosis, infecciones, el envejecimiento de la edad, toda una vejiga que va perdiendo esa musculatura lisa normal y va perdiendo entonces esa capacidad que se llama elasticidad. Si la vejiga se envejece y pierde esa capacidad de elasticidad, pues entonces los fenómenos de continencia se van a alterar y va a haber una serie de patologías. Es muy importante y finalmente que ese órgano muscular, elástico, sano, una cápsula prostática con músculo elástico, sano, esas estructuras tienen que tener un control neurológico para poder cumplir su función, porque si no serían una motobomba mecánica, un músculo, una vejiga, un músculo quieto que no tendría ningún objetivo en el ser humano. Pero esa vejiga tiene un control especial, tanto local, una integración con los niveles medulares centrales y altos, que le va a permitir actuar de una manera sincrónica en sus dos funciones de almacenamiento de evacuación. Ese reflejo, esa estructura está dada
entonces por una serie de estructuras neurológicas que la van a controlar. Van a hacer que ella se contraiga sincrónicamente. Van a hacer que ella se deje llenar cuando se necesita. Van a hacer que ella se contraiga cuando se necesita eliminar, orinar o vaciar. Va a hacer que el cuello vesical se abra cuando se necesita orinar. Va a hacer que el cuello vesical se cierre cuando se necesite almacenar. Va a hacer que la cápsula prostática se relaje cuando se va a orinar para que la luz uretral aumente. Va a hacer que el esfínter externo de la uretra estriado, niveles S2, S4, vía nervio pudendo externo, somático, esa actividad esfinteriana de asa larga que está en el área esfinteriana, se relaje cuando la orina va a salir. Entonces, se integran una serie de aspectos neurológicos periféricos que también tienen que tener un control medular y cerebral alto para su función. Entonces, nosotros vamos a encontrar una estructura musculoelástica rodeada de una mucosa vesical que debe ser sana, rica en uromucoides, metilglicano, que la protejan, que le den secreciones, le den inmunidad humoral, ¿sí? Que le permita defenderse de la colonización bacteriana. Pero tenemos también unos receptores subepiteliales muy importantes para el dolor, para la sensibilidad, para la sensación de propiocepción o distensión, para la propiocepción máxima o sensaciones de llenado. Esos receptores serían los receptores los receptores beta adrenérgicos, beta 1, beta 2, que le dan esa sensación de propiocepción o de distensión y que están en las paredes laterales y en la cúpula vesical. Esos serían receptores beta adrenérgicos. Esa vejiga va a tener una gran cantidad de receptores alfa adrenérgicos en el trígono vesical, en el cuello, en la cápsula prostática, que le van a dar, con la actividad alfa adrenérgica, le van a dar un tono de contracción, es decir, le van a dar una contracción sostenida al cuello y a la cápsula para que estén cerrados, ese músculo se cierre y la orina no se salga durante la fase de llenado. Entonces tenemos alfa adrenérgicos y tenemos beta adrenérgicos del sistema simpático para lo que es sensibilidad, propulsión y contracción de la cápsula y el cuello. Tenemos una vejiga llena de receptores postganglionares, preganglionares, en este caso periganglionares, de tipo muscarínicos, que le dan a esa vejiga, como ustedes ven, a una cantidad de fibras nerviosas que entran a través del plexo pélvico, le dan a esa vejiga una actividad importante de tono colinérgico, acetilcolina de tipo muscarínico, receptores M1, M3, ahora los vamos a ver, de los muchos receptores que hay en el músculo, pero en este caso esos receptores son receptores también importantes y los receptores colinérgicos que van a hacer que la vejiga se contraiga cuando reciba el estímulo del parasimpático pélvico S2, S4. Ese S2, S4 tiene estructuras y nervios de tipo autónomo del sistema parasimpático que viajan estas fibras por el plexo pélvico que ustedes ven ahí dibujado. Ese plexo pélvico lleva el mensaje de respuesta para que la vejiga se contraiga y se convierte en un estímulo colinérgico a nivel ganglionar prevesical y a nivel muscarínico, a nivel de la vejiga, para que esa vejiga de una manera sincrónica, de una manera muy sincrónica, muy equilibrada, logre que toda la vejiga, el músculo se contraiga y aparezca el mecanismo de evacuación. Lógicamente, va a ser a favor de la actividad parasimpática, en este caso no simpática, sino actividad parasimpática. Igual, los estímulos propioceptivos de sensación y de llenado que están en los receptores beta y los estímulos de contracción del cuello y de la cápsula que están en los receptores alfa, tienen que tener una vía. Esa vía es el plexo hipogastrio, el plexo hipogástrico pélvico que rodea al plexo, hace parte del plexo pélvico y que va por las fibras prerrectales, presacras y que suben hasta la médula T9L1 o T9, T11 más específicamente,
T9, T11, a ese nivel va a llegar el nivel de inervación simpática para que los estímulos de llenado, de propiocepción o ya hasta de dolor cuando la vejiga está muy llena sean interpretados a nivel medular periférico. Y la actividad miogénica electromiográfica de tono largo del esfínter externo. Ese esfínter externo tiene que estar también cerrado y es gracias a una inervación ya no autónoma, sino somática de el nervio pudendo externo que ejerce una fibra de tono permanente que le da fuerza al esfínter externo para que permanezca contraído y obliterando la luz de la uretra membranosa donde se considera como una estructura esfinteriana. Esa estructura es S2, S4, pero ya no es autónoma, no es simpática, es una vía somática externa S2, S4 que sale a partir de las raíces anteriores de los niveles S2, S2, S4 medulares. Con todo esto, nosotros entonces tenemos configurado una estructura periférica neuromuscular activa de funciones antagónicas cuya misión es almacenar y cuya misión es evacuar cuando socialmente ocurra. Tenemos una vía parasimpática activa, una vía parasimpática inactiva y una vía somática activa. ¿Por qué razón? Porque o llenamos o evacuamos y nosotros no podemos tener al mismo tiempo el simpático activo y el parasimpático activo. Nosotros tenemos que inactivar una de las dos estructuras neurológicas autónomas para que ocurra el mecanismo miccional. Entonces, para resumir, ahora lo van a ver en las imágenes o cuando revisen el artículo, que la inervación periférica de la vejiga comprende y compromete entonces el sistema nervioso autónomo, simpático, T9, L1, T9, T10, T9, L1, comprende plexo hipogástrico, comprende el parasimpático pélvico, plexo pélvico S2, S4, autónomo medular, y comprende el sistema nervioso no solo entonces autónomo, sino el somático, a través del S2, S4, raíces anteriores, raíces del nervio pudendo externo para el esfínter externo de la uretra. Esas tres estructuras entonces se integran en un núcleo medular básico que es el S2, S4, el centro más importante de la micción periférica a nivel S2, S4, donde está la estructura autónoma y la estructura somática del nervio pudendo. Y un poquito más arriba la estructura del nervio simpático, del plexo hipogástrico. Es muy importante entonces tener en cuenta que durante la niñez la misión es un mecanismo totalmente loco, digámoslo así, es un mecanismo totalmente aislado. Es decir, eso quiere decir que el niño recibe cualquier estímulo, el frío, e inmediatamente se va a orinar. ¿Por qué? Porque hay un aislamiento, no hay una integración neurológica en ese momento de los niveles cerebrales, ni protuberenciales, ni medulares, ni menos periféricos. Entonces, la vejiga se va llenando, desencadena apenas esté medio llena o con el frío, los reflejos, un mecanismo periférico loco, descoordinado, hace que la sensibilidad llega al sistema torácico bajo y desencadena un reflejo parasimpático no inhibido de contracciones del detrusor, es decir, es un arco periférico reflejo aislado totalmente porque el niño no tiene aún la capacidad mental ni cerebral ni la capacidad de controlarlo. Entonces tenemos una micción totalmente periférica aislada. Los haces espinotalámicos laterales de la médula que van a ir y llevar mensajes hacia el centro pontino de la misión en la protuberancia, pues están, pero están inmaduros. Y con mayor razón los enlaces protuberancia, corteza cerebral pretemporal, temporal, cuerpo del cíngulo, cuerpo calloso, las relaciones y las interconexiones que hacen que una serie de estructuras estén interrelacionadas con el centro pontino protuberencial o centro básico de la misión, donde realmente se va a regular si se orina o no. Pero
Todas esas estructuras deben recibir un proceso de maduración neurológica y lo que se llama un proceso de encefalización a medida que el niño va creciendo, va adquiriendo la capacidad de reconocer esas sensaciones de llenado y va adquiriendo la capacidad de transmitirlas a la protuberancia, la capacidad de transmitirlas al cerebro y la capacidad de que el cerebro las integre y defina si realmente se debe orinar o no se debe orinar y de capacidad de controlar la micción hasta donde socialmente ocurra. Ese fenómeno se considera que es aislado y que requiere progresivamente maduración, pero en general se considera que los niños y el reflejo miccional es inmaduro hasta los 5 años de edad. Es muy difícil obtener un reflejo miccional totalmente maduro antes de los 5 años de edad, porque la biología del ser humano y el tracto urinario urodinámicamente requiere esta maduración. Entonces, es importante tener presente que los niños enuréticos que se orinan en la cama, los niños que se mojan, pues hasta los 5 años uno usualmente no lo considera patológico. Después de los 5 años, inicialmente estos niños y estas personas deben iniciar estudios de continencia, a ver qué es lo que ha pasado con ese reflejo. De esta manera, entonces, nosotros ya empezamos a pensar que entonces el mecanismo de la micción, tanto para llenar como para evacuar, requiere de unos mecanismos integrados a diferentes niveles. Tenemos un primer nivel periférico que ya escribimos, tenemos un nivel espinotalámico lateral que va a llevar los mensajes espinotalámicos laterales hacia el centro pontino de la micción en la protuberancia. Ese centro pontino sirve como un semáforo, digámoslo, regulador entre el cerebro o el nivel superior y la médula. ¿Para qué? Para que ese semáforo, ese centro pontino, sea el encargado de recibir los mensajes, pasarlos al cerebro y de nuevo recibirlos y decir si realmente el reflejo arcoperiférico si se elabore o no se elabore. Eso quiere decir que las órdenes son integradas todas por el centro pontino. Entonces viene una sensación de llenado vesical progresivo, los receptores beta empiezan a llenarse, empiezan a recibir estímulo. Viene entonces el primer deseo miccional que va a ocurrir a los 150 centímetros de llenado. Nosotros sabemos que una vejiga tiene una capacidad usualmente entre 400, máximo 500 centímetros. Más de 500 ya va a haber dolor o sobresensación o urgencia de orinar, normal, fisiológicamente. Entonces, la vejiga empieza a recibir orina, esa vejiga empieza a llenarse, a medida que se llena, la vejiguita va a ir aumentando por su elasticidad, su tamaño. Va aumentando su tamaño, más no su capacidad de contracción ni presión, porque la vejiga a cualquier nivel de llenado fisiológicamente, 100, 200, 400, siempre tiene que tener la misma presión intravesical. No debe cambiar de unos 20 a 30 milímetros de mercurio, es lo que llama compliance. Es decir, la elasticidad llena, pero la compliance es la capacidad que tiene la vejiga de almacenar volúmenes progresivos de orina sin que aumente, ojo con eso, sin que aumente la presión intravesical, porque si la presión intravesical aumenta, entonces va a haber o dolor o fuga de orina. Es decir, la vejiga debe ser estable durante el llenado. El simpático debe actuar y el parasimpático debe estar inactivo. Entonces, a los 150 empieza la primer deseo de micción. Los receptores beta empiezan a avisar vía hipogastrio, vía T9L1. Ese reflejo de sensación beta se traduce en un reflejo espinotalámico al centro pontino. El centro pontino integra la sensación de primer deseo y la hace consciente en el cerebro. El cerebro aún sabe que usted no quiere orinar, que no hay la necesidad, y el centro pontino tiene inhibido el arco reflejo periférico para que usted no orine. La vejiga se sigue llenando y el segundo deseo miccional va a aparecer más o menos a los 250 centímetros o 300 máximo, casi a la mitad del llenado ya aparece en el cual usted dice, ve, ya tengo como deseo de orinar, pero socialmente no es necesario hacerlo, usted no ha urgido de hacerlo, tiene una capacidad, entonces usted conscientemente lo domina.
lo domina conscientemente, y entonces el centro pontino que recibe de los receptores beta esa propiocepción, vía medular espinotalámica, el centro pontino le dice al cerebro, estoy como medio lleno ya, estamos en clase, pero no voy a ir a salir a orinar porque estamos en clase, pero usted ya tiene percepción de que tiene la vejiga ahí porque siente una sensación de distensión, está activa. Entonces el centro pontino dice, no señor, aún no vamos a orinar, y el arco reflejo periférico se queda quieto. La vejiga sigue llenándose de orina, sigue llenándose. Entendemos con toda lógica que para que la vejiga llene, tiene que tener la puerta cerrada. Y la puerta de desagüe, perdónenme el término, es el cuello vesical. Entonces, a medida que los receptores beta avisan llenado, el cuello vesical tiene que estar cerrado. Y eso lo hace la otra parte del simpático, que son los receptores alfa. Los receptores alfa adrenérgicos van a producir un control sobre el cuello vesical o esfínter interno, lo tienen selladito, la cápsula prostática y la uretra están contraíditas, selladas, entonces no se sale la orina como un tanque va llenando, va llenando, va llenando. Cuando ya no pasamos los 250 y nos vamos a los 400, 450, ya queremos orinar. Y puede que no tengamos dolor, ni urgencia, ni necesidad, pero ya es hora. Cuando ya estamos sobre los 500 ya, pero si empezamos a pasar de ahí, ya uno empieza, ay, quiero ir al baño. Y ya la propiocepción, estímulo hipogástrico, T9L1, espinotalámico, perdón, se va a convertir al cerebro en una sensación. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Bueno, gracias. Ese estímulo entonces de sobredistensión se está convirtiendo ya en un estímulo maluco, doloroso, fastidioso. Y es así que ya hay como intento de que la orina se salga y como que ya voy a ir al baño porque siento como que la vejiga se me contrae y se me va a salir algo, se me va a salir la orina. ¿Por qué? Porque el estímulo ya está al máximo y el centro pontino con sus comunicaciones cerebrales ya está avisando de un llenado y ya la persona va a sentir una urgencia miccional sin orina. Entonces, el cerebro ya lo traduce en dolor, en sensación maluca de sobrellenado, y le dice al centro pontino, por favor, permita orinar. Entonces, el centro pontino tiene que poner su semáforo, ¿sí? Activo, estaba en rojo, estaba parado, estaba conteniendo, y lo activa a verde para que se haga efectiva la vía, el espinotalámico actúe, el centro pontino permite que el espinotalámico le dé la orden al centro reflejo periférico, y entonces esa sensación se traduzca en ¿qué? En una actividad parasimpática. ¿Quién? El autónomo parasimpático S2, S4, vía plexo pélvico que va por el plexo prerrectal sacro hasta las fibras preganglionares vesicales. Ahí se va a liberar acetilcolina, actividad muscarínica, y la vejiga como órgano muscular esquelético liso se va a contraer de una manera sincrónica, es decir, toda la vejiga debe contraerse. En ese momento que va a ocurrir esa contracción, entonces el simpático se tiene ya que bloquear. Ese simpático bloqueado va entonces, se bloquea, digámoslo, en el sentido de que se tiene que relajar. Y al relajarse y al bloquearse, entonces la actividad de la actividad alfa se relaja. Ya el cuello no está en tono ni la cápsula, y viene la contracción colinérgica parasimpática que hace que la vejiga se contraiga, que la presión vesical, que como decíamos, gracias a la compliance, es permanentemente a cualquier llenado 30, hasta allá arriba 30, ahora sí ya no sea de 30, sino de 50, 60 máximo, se contraiga esa vejiga y la orina salga porque el cuello está relajado, la uretra está abierta, está relajadita y la orina salga. Pero resulta que el detrusor se contrae, pero sale la orina por la uretra, pero llega al esfínter externo, y ese esfínter también tiene que estar relajado, porque si no el paciente va a sentir que va a orinar y algo le duele o algo le tapa. ¿Por qué? Porque el esfínter externo tiene que estar también abierto. Es decir, tenemos llenado con alfa y con somático pudendo externo S2, S4. Y tenemos contracción con el colinérgico,
parasimpático, pero relajación del cuello alfa simpático autónomo y relajación del somático nervio pudendo externo, esfínter externo relajado para que la orina salga. Entonces, de esa manera suponemos que la actividad colinérgica aumenta la presión del detrusor a una manera de 40 o 60, suficiente para que la vejiga se contraiga, la orina pase de la vejiga a la uretra prostática y salga por la uretra. Tan pronto la vejiga se evacúa, vuelve a aparecer el mecanismo contrario, el cuello se cierra, el esfínter se cierra externo, el cuello se cierra, el detrusor se relaja, la actividad parasimpática queda bloqueada y de nuevo la vejiga empieza a recibir la orina de los ureteros del riñón que filtra y va convirtiendo un tema mecánico de producción de orina en un tema urodinámico de control social, lo que se llama continencia, que es esa capacidad de contener la orina, mantener y contener la orina hasta que socialmente yo crea que debo orinar. Sencillamente eso es ser continente. Entonces, ven ustedes acá una cantidad de situaciones muy claras de la importancia que tiene la integración progresiva. Como les decía, la mayoría de los niños obtienen continencia hacia urinaria generalmente hacia los 2 años. Es muy importante recalcar que primero se obtiene control fecal que control urinario y se obtiene un control fecal diurno, luego nocturno, pero es más difícil para niños controlar la orina que la parte fecal, aunque la parte fecal también tiene relaciones S2, S4, pero es más compleja la parte urinaria que la parte fecal. Entonces, esa parte urinaria necesita una evolución, necesita que el niño crezca, esté bien nutrido, ojalá esfingomielina, lecitina para lo que se llama la encefalización y toda esa serie de conexiones nerviosas estén bien protegidas, bien coordinadas, bien neurológicamente bien maduras para que se integren toda esta serie de reflejos que yo les estoy describiendo. Sigue por favor la diapositiva, vamos ahí. Yo me he tomado pues el atrevimiento rápido de decirles lo que era, pero esto es para mostrarles pues la estructura vesical normal, un músculo liso, bien vascularizado, con tejido elástico. Continúen. Sigan. Una vejiga distensible de muy buena capacidad, que puede llenar hasta 500 centímetros cúbicos. Sigamos. Sigamos. Ven ustedes pues todos los mecanismos que yo les expliqué. Sigamos. Bueno, ahí está muy claro el nervio somático, las capacidades de elasticidad, que tenemos 2 funciones antagónicas. Bueno, esta parte, yo creo que puedes parar un momentico ahí, doctor. Ustedes la pueden leer, les envié el artículo. Yo lo que quiero finalmente, que es algo que sí no está en los artículos ni lo van a encontrar así, es decirles a ustedes que yo sé que me han entendido el mecanismo. Con que ustedes entiendan eso es suficiente. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que ustedes y nuestros estudiantes de último semestre que me están escuchando entienden el mecanismo de la micción, entienden por qué la micción, hay tanto problema miccional de niños, adolescentes, adultos y viejitos. A cualquier época de la vida tenemos problemas y es sencillamente por lo complejo que es la vía urinaria. No solo en su estructura neurológica, sino en su estructura como órgano. Entonces suponemos que a medida que las personas vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidad de control miccional. Nosotros no podemos aguantar lo mismo cuando teníamos 15 años que cuando tenemos 50 y cuando tenemos 80 o 90. ¿Por qué razón? Porque la vejiga también es un órgano músculo elástico que se va deteriorando. La vejiga va perdiendo elasticidad y se va volviendo el tejido elástico en cicatrizal. Uno ve la vejiga de los viejitos, de las personas de más edad, ya como más pequeña, llena de septos, en vez de ser elástica, distensible, es como dura, contraída. Entonces suponemos que la capacidad vesical es menor, que ese paciente ya va a tener menor capacidad y menor capacidad quiere decir más frecuencia urinaria. Entendemos que las señoras menopáusicas que pierden estriol y estrógenos, su vejiga también se debilita.
empiezan a haber pérdida de sostén, mecanismos de incontinencia de esfuerzo y ante todo una vejiga, lo que llama la cistitis menopáusica, que produce tanta irritación porque la mucosa se deteriora y los receptores sensitivos debajo de la mucosa vesical se vuelven muy activos y todo lo que la señora come, aguanta, se traduce en una cistitis permanente que no siempre es de origen bacteriano como la gente cree. Entendemos nosotros por qué razón un paciente que tiene un prostatismo obstructivo, que ya su vía urinaria de por sí tiene la próstata tapándolo, su vejiga poco a poco se va dañando por el esfuerzo compensador que hace, hasta que llega un momento en que el paciente, el músculo miogénico, se deteriora tanto, se fibrosa tanto con el tiempo que ya aparece una vejiga miogénica dañada y los pacientes se tapan. Y muchos se tapan por obstrucción o porque la vejiga ya se descompensó, ya se dañó. Entendemos de esta manera por qué a un paciente que le hacen una radioterapia pélvica por un cáncer de colon o de próstata, esa radioterapia va produciendo, aunque las nuevas radioterapias son muy buenas, ya conformacionales, a bajas dosis dirigidas, no tan lesivas como las terapias externas anteriores, pero de todas maneras puede producir un efecto de vejiga neurogénica porque el plexo pélvico se ve, digámoslo, lastimado de cierta manera por la radiación y muchos de esos pacientes quedan con incontinencia por la radiación o quedan con cistitis por la radiación, pierden la mucosa, el uroglutano, los nutrientes de la vejiga por la radiación. ¿Entienden ustedes por qué razón un paciente con una vejiga neurogénica, perdón, una vejiga metabólica diabética, paciente diabético con daño a su vasa vasorum, denervado por una diabetes de 10, 20 años de evolución más controlada, tiene todos los mecanismos para tener vejiga miogénica, para tener vejigas perezosas, retencionistas, pacientes con vejigas de 500, 1000 centímetros y no sienten para orinar, y van a orinar y menos porque pues ya no hay detrusor, porque la vejiga ya está envejecida, pero más que eso, hay un daño metabólico sobre la actividad colinérgica y los receptores y el plexo pélvico. Entonces la vejiga produce un daño medular periférico nervioso al plexo pélvico y a la vejiga y a sus receptores. Entonces son pacientes con grandes vejigas miogénicas, retienen cantidades de orina y ni sienten siquiera deseos de orinar, pierden la sensación normal de llenado de orinar. ¿Entienden ustedes por qué un paciente que va en una moto tiene una lesión medular baja, baja, queda parapléjico y el paciente inmediatamente a las 6 horas hay que ponerle una sonda vesical porque entra en una fase hecho espinal? Es decir, quedó aislado totalmente la orden cerebral a la orden periférica y el paciente entonces sobrellena la vejiga pero no tiene cómo evacuar y hay que ponerle una sonda. ¿Entienden ustedes por qué razón los pacientes con tumores cerebrales, con accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, o que hacen una hemiplegia por un accidente cerebrovascular trombótico isquémico, claro, quedan hemipléjicos, mueven sino un lado del cuerpo y lógicamente entran en retención urinaria porque la vejiga pierde capacidad de contracción, se ha dañado, hay un cortocircuito entre las vías superiores y periféricas y entonces lógicamente ese paciente no va a poder orinar. ¿Entienden ustedes por qué un paciente que va a una cirugía de un cáncer de colon masiva, en la cual hay que quitar el colon sigmoide recto, sale de la cirugía y no vuelve a orinar? ¿Por qué razón? Porque en esa cirugía se van fibras nerviosas imperceptibles del plexo pélvico sacro y del plexo pélvico opudendas y entonces se alteran los mecanismos de continencia o los mecanismos de contracción. Es decir, ha habido un daño al plexo pélvico por la cirugía, por la manipulación de los tejidos y ese paciente después de eso no vuelve a orinar. ¿Entienden ustedes por qué un paciente con la enfermedad de Parkinson, putamen, globus pálido, sustancia extrapiramidal, déficit de dopamina, la dopamina normalmente produce un bloqueo de la actividad de la vejiga, es decir, la seda? Cuando hay ausencia de dopamina, se vuelve el arco continuo y periférico activo. Entonces, la mayoría de pacientes con esclerosis múltiple, con enfermedad de Parkinson, enfermedades neurológicas de ese tipo, tienen mucha urgencia, incontinencia de urgencia, es decir, sí, tienen que estar orinando cada ratico. Entonces, de esa manera,
con esta charla que espero haya sido muy concreto, porque ya lo otro están los libros, ustedes con lo que yo les he dicho me van a entender, pueden entender muchas situaciones que ocurren en las situaciones diarias de nuestros pacientes con manifestaciones neurológicas de incontinencia urinaria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Por mi parte no, doctor. ¿Alguna pregunta? Entonces, quiero que primero pueden revisar la charlita mía, ahí está. Pueden revisar, por favor, el artículo. Ese artículo es un artículo muy sencillo, muy bonito, que yo sé que con lo que yo les he dicho acá, me van a entender de una manera muy clara todo el mecanismo de fisiología en la micción. La próxima charla va a ser, y es una charla muy bonita, muy interesante para ustedes, vamos a revisar los mecanismos de erección y de eyaculación y los trastornos que se generan, es decir, los trastornos de la erección y los trastornos de la eyaculación, como son la eyaculación, la eyaculación retrógrada, la eyaculación precoz o prematura, la eyaculación retardada por el uso de medicamentos y la disfunción eréctil en cuanto al tema fisiológico, porque el tema clínico lo evaluamos luego en otra clase. Así que muchas gracias, espero haber sido muy sencillo, muy claro con ustedes y les deseo un muy buen día a todos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.